nuevo segmento en White Lodge titulado 10 películas 100 años. ¿De qué trata? Bueno, básicamente, como ya lo dice el nombre, recomendar 10 películas y a lo largo de 100 años de cine, o sea que se hayan estrenado entre 1920 y 2020. Una película por década. Pueden ser películas de cualquier género, país, corriente cinematográfica, instaladas en el canon que tal vez vimos decenas de veces, o no, que han pasado muy por abajo del radar, porque la idea simplemente es hacer una recomendación breve basada en un criterio exclusivamente personal que se puede compartir o no, no interesa demasiado. Así que por supuesto el cine existe desde antes y va a seguir existiendo, pero entre estas dos fechas, 1920 y 2020, más o menos se puede abarcar gran parte del mismo, así que empezamos. Década del 20, 100 años atrás, década de sentar bases, de experimentar y descubrir, década de cine mudo. Y entre estas nos encontramos con Menil Montant del año 1926, escrita, dirigida, producida y editada por el mismo tipo, el franco-soviético podríamos decir, Dmitry Kirsanov. Una película que, partiendo de la historia de dos hermanas víctimas de una injusticia, del paso del tiempo y su peso en ellas y sus vidas, sumado también a un problema amoroso, no deja ni el más mínimo plano, ni gesto, ni nada sin usar, y experimenta justamente con absolutamente todo lo que ya había en materia cine y con lo que todavía no había tan bien. Particularmente con dos cosas que me llamaron la atención: la música, clave en la película, el tempo que se elige usar, la forma en que se elige musicalizar, pero también con el montaje, algo que ya había instalado Eisenstein un poco antes, prócer en la materia, y que acá es, podríamos decir, reutilizado para mejor. Un detalle no menor incluso es que la película prescinde de intertítulos, algo que es muy común, o que era muy común en el cine mudo, en el cine silente. Así que en fin, una película totalmente vanguardista, como ha pasado con muchas, mal vista en su momento, pero que hoy en día es indispensable. Década del 30, específicamente 1935, con el cine ya instalado como industria que empezaba a estrenar clásico tras clásico, pero a su vez la Gran Depresión azotando prácticamente a todos por igual, y Hollywood no era la excepción. En ese contexto nos encontramos con Top Hat de Mark Sandrick, parte de un género que no es mi preferido, incluso apenas me gusta, que es el musical, pero que tiene un par de grandes películas en donde todo era bien romántico, las personas se decían cosas cantando y bailaban más que un guachiturro en el 2011. Bueno, Top Hat es una de esas películas, principalmente por la dupla protagonista, que es una de las parejas más queridas y reconocidas de Hollywood, el Hollywood clásico, que son Fred Astaire, considerado por algunos el mejor bailarín y cantante de todos los tiempos, y la hermosa Ginger Rogers, también gran bailarina, cantante, y que entre los dos habrán filmado una decena de películas, y esta me parece la mejor. Además es la película que entregó al mundo la famosa canción Chick to Chick de Irving Berlin, un compositor legendario que vivió literalmente más de 100 años y que probablemente sin él la época no hubiera sido lo mismo. Una película hecha como escapatoria, para dar un respiro al pueblo y que la gente se permitiera soñar una vez más con música, bailes y sombreros de copa. Década del 40, 1948, y sin dejar el romance de lado ahora le sumamos la fantasía, y esto da como resultado Portrait of Jenny de William Dieterle, director de decenas de películas pero que seguramente ninguna es como esta, y que a pesar de contar con algunos contratiempos en su realización es una obra magistral, de lo mejor de la década, y eso es decir mucho, porque la década del 40 es la década del cine noir, cine negro, como quieran decirle, y obviamente es un cine que dejó muchísimas obras maestras. Portrait of Jenny es pura fantasía romántica, ya que cuenta la historia de un hombre que conoce a una misteriosa niña, rápidamente se convierte en mujer y recién ahí se transforma en el interés amoroso del personaje de Joseph Cotten, un actor bastante conocido, que interpretaba a un artista de la época que pasa por un bajón artístico, valga la redundancia, y deberá averiguar quién es la misteriosa mujer que aparece y desaparece con el tiempo. Una película con tintes hitchcockianos, un término bastante bastardeado hoy en día y que se le aplica a cualquier película, pero en esta aplica bien. Incluso está producida por David Selznick, que fue también productor, por ejemplo, de Spellbound y Rebecca de Hitchcock, o también la famosa Lo que el viento se llevó de Fleming, y que en lo particular Portrait of Jenny tiene uno de los finales más potentes, no solo de la década, sino también de la historia del cine. Recomendadísimo.
Década del 50 y entramos en terreno asiático, más específicamente el japonés, para conocer Ugetsu, supongo que se pronuncia así, de Kenji Mizoguchi del año 1953. Si me preguntan a día de hoy, es tal vez la mejor película japonesa que vi en mi vida y no considero que haya visto ni muchísimas ni tampoco pocas. Y eso que compite además con películas de los reconocidísimos Kurosawa y Ozu, que junto a Mizoguchi componen la tríada japonesa por excelencia en cuanto a cine nos referimos. Bueno, esta película es fantasía, es terror, es historia en tiempos de guerras, es familia pagando consecuencias de malas decisiones, es ambiciones y sueños irreales, pero principalmente es la obra de un director con un pulso tremendo, con una noción que parece casi innata de lo que una película debería ser y cómo debe llegar a serlo, y de un director que jamás pega un golpe bajo a pesar de contar historias tan tristes como estas, como la de Sanjo, que una vez vistas son bastante difíciles de olvidar. Todo esto obviamente contextualizado en la vida de dos hermanos que habitan en el Japón del siglo XVI y deciden separarse para perseguir diferentes metas. Uno quiere ser samurái y el otro ganar la suficiente plata para vivir mejor. Bueno, lamentablemente la vida los va a volver a unir, así como los separó, y no de la mejor forma. Década del 60 y de Japón pasamos a Italia sin escalas y en Italia nos encontramos con Dino Risi, maestro de la comedia italiana, y su película Il Sorpasso de 1962, que en realidad termina siendo muchísimo más un drama que una comedia para terminar siendo definitivamente una tragicomedia. Una historia que se divide en dos constantemente, pero que apunta al mismo objetivo, el de tratar de hacer algo con la vida. Se divide en dos porque por un lado tenemos a Roberto, uno de los protagonistas, que es un estudiante joven que parece vivir en una pandemia eterna y no sale del departamento ni para hablarle a la vecina. Y por el otro lado tenemos a Bruno, que es diametralmente opuesto, lo duplica en edad y sería lo que hoy conocemos como un cuarentón que nunca aceptó el paso del tiempo. Después de conocerse los dos, se embarcan en una aventura que los lleva por diferentes lados de Italia, en una fecha que hoy ya es histórica y que se conoce como el Ferragosto italiano, que es una fecha que coincide con la temporada más alta y la gente parece vivir en un estado mucho más hedonista, podríamos decir, de lo normal. Bueno, la película está planteada por Dino Risi de forma crítica, tal vez entendiendo los excesos y lo que estos producen, los excesos de la fecha, pero sin una sola bajada de línea, sino todo lo contrario, de una forma natural que el final nunca nos agarra por sorpresa. Década del 70 y entramos ahora al cine argentino, el gran cine argentino, y el que diga lo contrario sabe poco y nada. 1974 la fecha exacta y conocemos La tregua de Sergio Renán, debut del director con un nivel que más de uno envidiaría y que adapta libremente la historia del gigante Mario Benedetti. La historia es la de un viudo que acaba de cumplir 49 años y podríamos decir que está también en un bajón anímico, por lo que decide volver a sentir algo, decide volver a enamorarse. Además él vive con sus 3 hijos, 2 varones y una mujer, los 3 diferentes personalidades, cada uno con sus propios problemas, pero la película habla lisa y llanamente de la soledad en sus diferentes formas, de lo difícil que es escapar de ella, de lo fácil que puede ser resignarse a que el tiempo simplemente pase sin sorprendernos como le pasaba al protagonista de La tregua. También habla de los tiempos en cambio constante, pasar etapas, de aceptar o no lo que creemos que es distinto, algo que un poco recuerda también al cine de Ozu que mencioné hace unos momentos, principalmente en los personajes y en cómo se relacionan entre ellos al ser, o mejor dicho, al nacer en épocas diferentes en donde están acostumbrados a una cosa o a otra. Es una de las mejores películas nacionales, hay muchas, pero es una de ellas, que tuvo mucho reconocimiento en su momento por la nominación al Oscar y que incluso llegó a competir, por ejemplo, con Amarcord de Federico Fellini, algo que hoy en día tiene muy poco peso y es anecdótico, porque además la película tiene su peso propio, gracias a la tremenda dirección de Renan, a tratar temas que para la época eran, no sé si polémicos, pero poco tratados, y que incluso hasta le valió ser prohibida acá en el país. Y particularmente lo que me encanta es el guión, un guión que entrega diálogos que a mi parecer son de los más hermosos del cine nacional. Década de los 80, de buena música, mucho slasher, asesino, sangre, bueno. Martin Scorsese no estaba para nada en el palo, así que hizo lo de siempre, hizo la suya, hizo un peliculón y en 1988 estrenó After Hours.
que no sé si está considerada menor dentro de sus trabajos, pero definitivamente no se la menciona tanto como se debería mencionar. Marty, acompañado de su fiel compañera y montajista Thelma Schoonmaker, elige desde el comienzo contar una historia que no para nunca, es agotadora para los que están dentro y fuera de la pantalla. Es una comedia bien oscura que nos lleva a lo más recóndito de la noche neoyorquina. Incluso podríamos decir que se reduce el infierno a una ciudad, a un barrio, y vemos cómo Paul Hackett, que es el protagonista, es víctima de una noche surrealista en donde puede pasar de todo menos escapar de esa especie de loop infernal que cada vez lo vuelve un poco más loco. Incluso es una historia que también funciona como una crítica al gobierno de turno y al peligro reinante en las calles, algo que, a decir verdad, no ha cambiado mucho hoy en día, pero la película lo camufla obviamente con una trama, una historia principal mucho mejor de las que vemos hoy en día, con números, relojes, un puñado de personajes con intenciones bastante dudosas, que todos ayudan justamente a que sea una película circular. Así que recomendadísimo. Década del 90. Si hay un actor que sea el reflejo de una década, probablemente ese es el caso de Nicolas Cage y la década del 90. Parece que nacieron uno para el otro y para hacer exactamente el personaje que conocemos en Red Rock West del 93. El personaje de un solitario que no tiene nada para perder y tiene bastante para ganar, que termina envuelto en un rebardo. Esta película es dirigida, y muy bien, por el bastante poco conocido John Dahl, que también dirigió, por ejemplo, Joyride o Frecuencia Mortal, se conoció acá en el país, con el finado Paul Walker de protagonista. Una película altamente televisada que medio que intenta releer a Duel de Spielberg de una forma bastante banal. Pero volviendo a Red Rock West, podríamos decir que es casi una gema noventera escondida que tiene de todo. Tiene western, tiene noir, tiene autos, tiene tiros, tiene traiciones, billetes. Tiene incluso una femme fatal, que en este caso es Lara Flynn Boyle, cuando no se había operado la cara y todavía era linda. Y un malo re malo como Dennis Hooper, aunque no es tan malo como lo fue por ejemplo el personaje de Frank Booth en Blue Velvet. Y que dicho sea de paso, no es que lo menciono por nada, sino que esta es una película que tranquilamente podría suceder en el universo lynchiano, por sus personajes y por su historia y por la forma de ser contada. Así que poco más de hora y media, muy disfrutable para ver ese tipo de película que hoy nos sobra. Nuevo siglo, entramos al nuevo siglo porque los tiempos avanzan y ya vamos llegando al final de las recomendaciones. En este caso 2006 es el año y la película es Los cronocrímenes del español Nacho Vigalondo. Podríamos decir que Los cronocrímenes en principio es lo que diríamos la famosa película flashera de viajes en el tiempo y paradojas temporales que cada un par de años existe gracias a un nuevo director y que en su mayoría son de dudosa calidad, son bastante feas. Pero no es el caso este. Acá hay un guión cuidadísimo en el que un gallego accidentalmente viaja en el tiempo, pero con la particularidad de que primero todo sucede alrededor de su casa, en espacios bastante cercanos, y segundo y más importante, los viajes temporales son en periodos breves, obviamente para atrás, pero periodos breves, minutos, horas, réplicas y más viajes temporales que se van sumando uno a uno para armar una bola de nieve que nos sorprende varias veces, y que todo tiene sentido dentro del verosímil que la propia película propone. Porque a decir verdad, estos temas, los de los viajes en el tiempo y las paradojas, siempre dejan hilos sin atar, pero no es el caso. Incluso el guión está acompañado con una cámara más que aceptable, una dirección bastante buena y principalmente una simplicidad de métodos. Podríamos decir que no necesita ni efectos especiales ni demasiadas explicaciones para hacer una buena película. Década del 10. Suena raro, así que vamos a decir los 2010. No, también suena raro, vamos a decir 2010. Y ahora sí, el final del video, con una bien de terror y de la mano del no siempre excelente M. Night Shyamalan. Y digo no siempre porque así como ha hecho grandísimas películas, también ha hecho malas. No es el caso este, es The Visit del año 2015. A mi parecer, y aunque detesto los top, de sus mejores 3 películas probablemente, y una de las pocas del género que últimamente me ha causado miedo de verdad. 3 cosas a destacar de esta última recomendación. Una, el acierto de usar un recurso peligroso y bastante gastado a estas alturas como lo es el found footage, o en criollo, porque soy bien argentino, el de la cámara en mano. Acá está usado a la perfección y dudo que la película hubiera sido igual de buena de otra forma.
Segundo, el tiempo que se toma Shyamalan para armar la historia de los dos chicos que nunca habían conocido a sus abuelos y viajan por primera vez a encontrarlos, que a su vez tenían cierto problema con la madre. Contar el contexto pasado, el actual, y nunca cayendo en la facilidad de, como es una película de terror, de suspenso, querer asustar al espectador de entrada con trucos baratos ni amagar con cosas que al final nunca terminan pasando. Tercero, el bajo presupuesto que maneja la película. Venía Shyamalan de presupuestos mucho más grandes, pero en este caso, al tener mucha menos plata, le da más control y lo que reduce prácticamente todo a una casa. Una casa que empezamos a conocer a la par de los chicos, pero que a su vez nos empieza a generar el mismo miedo, el mismo desconcierto que a ellos, gracias justamente a esto y a la habilidad del director para, en definitiva, narrar como debe ser. Repito, la historia contada de manera sobrenatural, en ambientes diferentes o como un proyecto mucho más grande, no hubiera sido la grandísima película que es. Y bueno, así llegamos al final del video. Estas son las recomendaciones de mayo, así que si les gustó pueden también recomendar el video, comentar, dejar un like, hacer sus propias recomendaciones, bombardear un poco, ¿por qué no? Y suscribirse al canal en el que además tenemos el podcast y algunos videoanálisis extras.